¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista y otros Elías. ¿Y vosotros quién decís que soy? Saludos a nuestros amigos y hermanos. Muy contentos estamos nuevamente por llegar hasta sus hogares y dándole las gracias por sintonizar este que es su programa La Esperanza Eterna. Y queremos enfatizar el hecho de las personas que han estado comunicándose con nosotros, que esas comunicaciones pues nos llenan de alegría, y queremos enviar saludos a diferentes familias que han estado sintonizándose comúnmente con nosotros, a quienes queremos invitar para que hagan un link para que se conecten con los amigos, con los hermanos y puedan sintonizar el programa, mayormente por YouTube. Le ponen ustedes el nombre, Santiago Mejía, Pastor Santiago Mejía, para que sea más completo en YouTube. Y entonces ahí pueden conseguir el programa. Así que agradecemos a personas que han estado comunicándose con nosotros, ¿verdad? A la familia Orellana, Maribel y toda su familia, que siempre están escuchándonos y están conectando su pantalla del televisor para gozarse del mensaje. Igualmente queremos saludar a la familia Sosa, Jorge, en la República Dominicana, que se comunican con nosotros. Igualmente con la familia Morín Sosa, en Canadá, que se comunican con nosotros, dándole saludos a sus hijos, ¿verdad? Y la hija, a Ali y a Zach, igualmente a su madre, a Carlina, su esposo. Así que todos ellos que se comunican con nosotros, pues le damos un saludo muy especial. También queremos saludar desde hacia la República Dominicana a la familia Mejía y tantas otras que son mi familia, claro, pero que ellos sintonizan el programa y están enviándolo constantemente. Igualmente en Miami a Danice y Patti Valdés, que nos escucha, igualmente que toda su familia, seres queridos. Así que hay otros tantos que se conectan con nosotros, que mi hermana también, no quiero pasarla por alto, mi hermana Doris, que está, y mis hijos que, bueno, ustedes saben, siempre están en conexión. Bueno, hay otros tantos que se comunican con nosotros, que más adelante les daremos sus saludos, pero les pido, ¿verdad?, que se suscriban, que no se olviden de suscribirse, que se conecten, para hacer de este evangelio un evangelio que se expanda, y ustedes pueden ser los contribuyentes de esta expansión. Así que con la bendición y la oración podemos llegar a hogares donde no pensamos que personalmente podíamos llegar y estar allí. Así que ustedes saben perfectamente que estamos viviendo en tiempos angustiosos, y esos tiempos angustiosos pues demandan que conozcamos más acerca de la esperanza maravillosa, bienaventurada que nos da nuestro Señor Jesucristo. El tema que es el seguimiento del hombre del Calvario, que viene siendo ya el número 3, vamos a entrar en la tumba de José. Es el tema que va a corresponder dentro de algunos instantes, la tumba de José. Así que
Vamos a sentirnos juntos, vamos a alabar juntos el nombre de Dios, vamos a proclamar a voz en cuello y darle gloria y honra a nuestro Redentor. Pero antes de entrar al tema, vamos a escuchar un hermoso himno que nos trae José Gómez, titulado La paciencia de los santos. Escuchemos. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir
ignorantes que negaron su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Después de escuchar este hermoso tema, este himno musical que nos lleva a recordar la esperanza bienaventurada de la venida de nuestro Señor Jesucristo y la preparación que hemos de hacer, vamos ahora a entrar al tema que nos ocupa. Vamos a ir nuevamente ya al proceso, a la tercera parte del hombre del Calvario, ahora con el título En la tumba de José. Para ello quiero introducir con un texto que se encuentra en el libro de San Lucas en el capítulo 23, versos 50 al 53. Dice lo siguiente: había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo ni los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitando, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Noten ustedes algo muy interesante. Ese era un varón justo, temeroso de Dios. Hay una cita aquí que habla acerca de Cristo en la cruz del Calvario. Noten esta cita que se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 703. El inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real, herida por la corona de espinas, aquellos labios temblorosos, formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla a cada hijo de la humanidad y declara: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saqué el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. Noten ustedes aquí dos partes importantes. Dice: por ti consiente el Hijo de Dios en llevar esta carga de culpabilidad. Lo que nos indica que Dios consintió, es decir, nadie lo obligó, sino que Él, por amor a nosotros, consiente en tomar nuestra culpabilidad. Nosotros somos los culpables y Él toma la carga de nuestra culpabilidad sobre sus hombros para poder vencer el dominio de la muerte y abrir las puertas del paraíso. Así que, conociendo nosotros, entendemos claramente y volvemos y repetimos: la muerte de Cristo no fue un fracaso, como algunos quieren señalar. La muerte de Cristo es una victoria contra el pecado. Por eso Él pudo clamar en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que la promesa de Cristo, la promesa cumplida, allí estaba. Los oprobios y las torturas habían terminado. Ya no más. Al ponerse el sol, el Hijo de Dios yacía en la quietud en la tumba de José y descansó allí las horas sagradas del sábado. Es interesante notar que en los días
de la creación, cuando terminó Dios, que dijo que era bueno en gran manera, descansó en el séptimo día y lo bendijo y lo santificó. Noten, el sábado de la creación, Cristo descansó ese día, dándole un ejemplo a nuestros primeros padres, no porque se haya cansado, porque Dios no se cansa. Él con su palabra hace que lo que no es, sea. Lo hace ser. De manera que el Señor realmente lo que hace es darle al hombre una relación personal con Él durante ese día. Ahora, ustedes preguntarán, ¿todos los días son iguales? Sí, ciertamente. ¿Todos los días tienen 24 horas? ¿Todos los días sale el sol? ¿Viene la lluvia? ¿Todos los días? ¿Podemos nosotros recibir las bendiciones como también podemos recibir dificultades todos los días? La única diferencia está en la proclama de Dios. Es la única diferencia. La proclama de Dios. Y la proclama de Dios es que el sábado es un día bendecido y santificado por Él. Eso hace la diferencia. Es decir, cuando habla de santidad del sábado, cuando habla de esa santificación que Él menciona de este día, es para que nosotros tengamos una relación especial con Él. No es que no tenemos una relación todos los días con Él, tenemos una relación todos los días con Él, pero el sábado de una manera especial porque Dios lo firmó y lo selló, Santo Sábado del Señor. Esa es la diferencia. Ahora bien, Cristo no solamente descansa en su obra creadora, sino también que descansa en la obra de la salvación de la humanidad, porque fue crucificado el viernes, muere y entonces descansa el sábado para el primer día de la semana levantarse y decir, es hora de continuar trabajando. Así que, seres celestiales, ven ahora un futuro glorioso donde todo estaba escondido. La muerte de Cristo en el Calvario es para perdonar, vuelvo y repito, nuestros pecados. Es decir, una creación que al principio es restaurada, es la creación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, restaurar nuestra vida en creación. Pero en el sentido de renovar nuestra vida, sencillamente también lo que hace es que realiza un plan de salvación para la raza humana. Es decir, en Cristo Jesús somos recreados y en Cristo Jesús somos redimidos. De manera que pertenecemos a Dios por doble fase, por creación y por redención. Así que es un día de regocijo el hecho de el Señor darnos a conocer de que su muerte en el Calvario no fue una muerte en vano. Así que Cristo reposó el sábado. Y note que este será un día de regocijo en el cielo y en la tierra, conforme a lo que nos dice Isaías capítulo 66, versículo 23, que dice que será de mes en mes y de sábado en sábado que vendrá todo a adorar delante de mí. Ha dicho Jehová, está la firma de Dios allí. Así que debemos nosotros, en el tiempo en el cual vivimos, adorar al Cordero de Dios, adorar al Creador de los cielos y de la tierra, conforme a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 12. Así que, ¿quiénes son entonces los que adoran verdaderamente? Aquellos que obedecen, aquellos que miran a Cristo y entienden que su vida realmente no vale absolutamente nada a no ser por el valor de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos la historia del centurión. No solamente el centurión, sino también los que estaban con él, guardando a Jesús. Vieron estas personas el terremoto que había ocurrido, las cosas que habían sido hechas, y temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Es lo que nosotros debemos clamar hoy en día y mirar hacia el cielo, reconocer lo que nosotros somos, ver los acontecimientos que nos rodean, que anuncian que Cristo viene muy pronto en majestad y gloria, y de entonces decir, verdaderamente el que resucitó y ascendió al cielo es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora este hombre no solamente reconoció la figura majestuosa de Jesús,
sino que este pagano quedó impresionado, de tal manera que confesó su fe en Cristo Jesús. No solamente él, también confesó su fe el que llevó la cruz, Simón Cirineo, confesó su fe. Y además, el ladrón que murió al lado de Cristo. Noten 3 cruces allí. 2 ladrones en un lado y Cristo en el centro. Uno que estaba injuriándole y diciéndole, desciende de la cruz. Y el otro que estaba diciéndole, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. De manera que uno le dijo, el que le dijo, desciende de la cruz, ese murió en el pecado. El otro que le dijo, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino, ese murió al pecado. Y el que estaba en el centro, Cristo Jesús, murió por el pecado. Murió por el pecado de la humanidad. De manera que sencillamente hay oportunidad aún en la hora 11ª, pero no hay que esperar la hora 11ª. Es bueno recibir las bendiciones de Dios en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. ¿Quiénes estaban alrededor del Calvario? Alrededor de la cruz, en ese monte. Bueno, muchos habían ido por curiosidad, para ver qué era lo que estaba sucediendo. Otros habían ido por odios. No hay duda de eso. Densas tinieblas rodeaban a los sacerdotes, porque ellos estaban rodeados de las tinieblas del mal. Porque solamente hay luz donde Cristo está. No conocieron al Hijo de Dios, o no quisieron conocer al Hijo de Dios. Y se apoderó de ellos una incertidumbre tremenda, esa incertidumbre sacerdotal, porque ahora, al ver a Cristo, sintieron un sentimiento de fracaso. Oyeron las palabras que Cristo pronunciara anteriormente. Es decir, no solamente en el hecho de Cristo pronunciarla cuando Él dijo que moriría, sino que en la cruz misma escucharon cuando Cristo dijo allí, consumado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Allí sencillamente, en ese momento, la tierra tembló. Hubo un tremendo terremoto. Y los sacerdotes, si tenían celos de Cristo en la vida, ahora manifestaron mayor celo estando en la muerte. ¿Por qué? Porque temían mucho más ahora al Cristo muerto que al Cristo vivo. Habían escuchado los sacerdotes con intranquilidad, recordando las palabras que Jesús había pronunciado. Ahora déjeme decirle, los cuerpos, cuando eran crucificados, no podían permanecer en la cruz, especialmente en el sábado. Tenían que bajarlo, porque si no la santidad del sábado sería violada. De manera que pidieron apresurar la muerte de Jesús y la muerte de las otras víctimas, y bajar su cuerpo de la cruz. Para ello tenían que romperle las piernas, ¿no? Porque se suponía que no muriesen de inmediato. Pero ¿qué descubrieron? Que cuando vieron a Jesús se dieron cuenta que Jesús ya había muerto. Y los soldados enternecidos por lo que habían visto y oído, les impidió quebrarle los huesos. Y eso se cumplió, una profecía cumplida. No dejarán de él para mañana, ni quebrarán huesos de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la harán. Número 9:12. Pero además de eso, la muerte en la cruz era un proceso lento, no era una muerte que ocurría de inmediato. Así que para ellos era inaudito que Cristo muriera en 6 horas. No era posible. ¿Cómo podía ser? Esos raudales de agua y sangre. Dice la palabra en San Juan, capítulo 19, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. De manera que los sacerdotes
Connotando, viendo todo eso, dijeron, solo se desmayó. Está desmayado. Y más tarde podría revivir. Otros dijeron, su cuerpo no es real. Así que el cuerpo que había sido colocado en la tumba no era el de él. Eso estaban diciendo ellos después. Pero los soldados desmintieron esta falsedad. La muerte de Jesús, nadie pudo sustituirla. No fue por padecimiento en la cruz que Cristo murió. No fue por el raudal de agua y sangre que Cristo murió. No fue por la lanza en el costado que Cristo murió. No fue por la corona de espina. No fue por los clavos que traspasaron sus manos y sus pies. No fueron por los latigazos que le dieron sus espaldas. No fueron por la blasfemia que lanzaron los hombres cuando estaba allí en la cruz clavado. No fueron por las bofetadas que le dieron, ni tampoco porque le escupieron el rostro. Jesús no murió por nada de eso. Jesús murió por un quebrantamiento del corazón, por una angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Fue muerto por tus pecados y fue muerto por mis pecados. Noten lo maravilloso de esto. Cuando Cristo muere en el Calvario, Él muere la muerte eterna. La muerte eterna que te correspondía a ti y me correspondía a mí. Por lo tanto, cuando Cristo es clavado en la cruz, que voluntariamente, como hoy dijimos, voluntariamente toma nuestro lugar y se coloca en nuestro lugar. Nosotros que debimos haber muerto por nuestros pecados, Él toma nuestros pecados. Voluntariamente lo toma sobre sí. Y lo que causa la muerte eterna de Cristo es mi muerte eterna. Es interesante entonces preguntarnos cómo Cristo resucita. Eso lo vamos a ver en el siguiente tema, la resurrección de Jesús. Pero déjeme decirle lo siguiente. Cristo Jesús venció la muerte eterna. Y por eso nosotros hoy no tenemos que tenerle miedo a la muerte eterna. Porque para el cristiano la muerte no es muerte eterna, sino es un sueño. Pero vamos a continuar y entonces hablaremos de esto en el siguiente tema que nos toca presentar. Todo esto pues sencillamente de la muerte de Jesús, que no fue por padecer en la cruz ni nada de eso, sino que fue por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Los discípulos se encuentran desesperados. Prácticamente su fe se había desvanecido. Solo veían la víctima ensangrentada. No recordaban las palabras de Jesús, que su reino no era de este mundo, que esperaban que Cristo realizara y levantara un reino humano. Pero cuando vieron a Cristo ensangrentado en el Calvario, ahora amaban más que nunca al Salvador. Más que nunca le parecía más precioso. Le parecía más precioso que la muerte misma. Ahora ellos no sabían cómo impedir que los soldados le colocaran en una tumba deshonrosa. No sabían. No tenían influencia ante Pilato. No tenían influencia política. No podían tener los favores de las autoridades. Sencillamente se levantan dos personas. José de Arimatea y Nicodemo. En Lucas 23, 50 al 51, dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. No, ¿era miembro de qué? Del concilio. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Dos seguidores secretos de Jesús. La pregunta es ¿por qué? Veamos. José de Arimatea fue ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Cuando le dijo esto, Pilato se asombró, porque no le habían dado el informe de que Jesús había muerto y ocultaron la muerte de Jesús a propósito delante de Pilato. De manera
que Pilato certificó su muerte y oyó el relato de José y el centurión. El mismo relato de José de Arimatea y el centurión. Así que Pilato le concedió el cuerpo de Jesús a José de Arimatea. Y Juan, claro, se preocupó cuando llegó José con la orden. Y era muy natural que se preocupara porque era una persona que no estaba dentro del círculo que Jesús había llamado. Pero José trajo mirra y aloes para embalsamarle. Unos 40 kilos para embalsamarle. Y los discípulos se asombraron al ver que estos ricos príncipes estaban tan interesados como ellos en la sepultura de Jesús. ¿Cómo era esto? Déjeme decirle que tanto José de Arimatea y Nicodemo no habían aceptado abiertamente al Salvador. ¿Por qué? Porque esto lo habría excluido del Sanedrín. Y ellos esperaban protegerlo a él con su influencia. Esa era la fase por la cual ellos abiertamente no habían decidido ser seguidores abiertos de Jesús. Habían estorbado en más de una ocasión, en más de una vez, los planes del concilio. Y en su ausencia, los sacerdotes condenaron a Jesús, le entregaron y crucificaron a Jesús. Y una vez pasa esto, José de Arimatea y Nicodemo entonces no ocultaron más su adhesión a Jesús. Se declararon públicamente seguidores de Jesús. Ahora este hombre con mano suave, con sus propias manos, bajaron a Jesús de la cruz, el cuerpo de Jesús de la cruz. Y no hay dudas que lágrimas caían en abundancia mientras miraban su cuerpo magullado y lacerado. Triste escena. José poseía una tumba nueva que había preparado para él. Y estaba cerca del Calvario, no estaba lejos del Calvario, estaba cerca del Calvario. Pero ahora él preparó esa tumba nueva para Jesús. Cómo Dios obra, cómo el Señor trabaja. Y lo colocan y lo envuelven en un sudario. Cruzaron sus manos magulladas sobre el pecho sin vida. Mujeres vinieron a ver qué podían hacer por él. Vieron cómo la piedra fue robada a la pedrada. Cristo descansó allí. Cristo fue dejado en la tumba. Déjeme decirle, ese sábado nunca sería olvidado ni por los discípulos, ni por los sacerdotes, ni por los príncipes, ni por los escribas. Ese sábado tampoco ha de ser olvidado por nosotros, porque Él lo reposó, lo descansó. Noten lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 23, versículos 54 al 56. Era día de preparación y estaba para comenzar el día de reposo, o sea, sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo, sábado, conforme al mandamiento. Una clara evidencia, una clara señal de que Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, no anula la ley de Dios, no quita la ley de Dios. Porque aún aquellos, los apóstoles y demás, que le seguían, las mujeres que le seguían, dice que reposaron después de Cristo morir, y ir a la tumba y descansar Cristo el sábado. También ellas descansan en el sábado, el día de reposo, conforme al mandamiento. Así que sencillamente es una señal clara e inequívoca de que el sábado es el día de reposo. No hay ningún otro día que se mencione en la palabra de Dios como día de reposo, sino es el sábado de Dios.
Noten, ese sábado sonaron las trompetas. Ese sábado se estaba realizando un servicio. La Pascua se estaba celebrando y fue observada igualmente. Y los atrios del templo estaban llenos de observadores. Personas de diferentes lugares estaban allí que siempre iban para la celebración. El sumo sacerdote, que había estado en el Gólgota un tiempito atrás, había estado allí, ahora estaba ataviado con sus ropas, con sus vestiduras sacerdotales para realizar el sacrificio. Allí estaba el cordero, listo para ser sacrificado. La figura se había encontrado con la realidad. La figura se había encontrado con la realidad. Dos corderos, uno que prefiguraba a Cristo, y Cristo como el Cordero de Dios, conforme a lo que dice Juan, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, clavado en la cruz del Calvario. De manera que ya cuando se realiza esto, ¿qué sucede? Que viene el sacerdote para sacrificar el cordero, viene un tremendo temblor de tierra, el cordero escapa, la cortina del lugar que dividía el lugar santo del Santísimo se parte en dos, porque los ángeles la partieron en dos y queda ante la vista, descubierto ante la vista de todos los presentes, para dar señal de que no habría más un lugar santo ni santísimo sobre la tierra. Ya no, porque el lugar santísimo está en el reino de los cielos. Déjenme decirle, mis amigos, cuando vamos a tierras bíblicas, no vamos a tierra santa, es tierras bíblicas, porque no hay lugar santo sobre la tierra. De manera que el velo se desgarró de arriba abajo. Por eso en Mateo 27:51 lo señala. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando sucede esto, todos estos acontecimientos, hay curiosidad en la mente de todos los que habían estado momentos antes en el Gólgota y los que habían recibido la noticia de que Jesús estaba en el Gólgota y que había muerto en el Gólgota. Así que muchos comenzaron a repasar las profecías para aprender el pleno significado de la fiesta que estaban celebrando. Bueno, ¿qué es lo que estoy celebrando? El Cordero ya no va. La cortina ya se abrieron. Un cordero el Cordero de Dios verdadero ha sido crucificado. ¿Qué es lo que sucede aquí? Comenzaron a escudriñar las profecías. Unos buscaban pruebas de si él era el verdadero Mesías. Otros buscaban pruebas para señalar que Jesús no era lo que alegaba ser. Pero sí podemos tener la seguridad de que todos fueron convencidos con la misma verdad. Fueron convencidos con la misma verdad. El crucificado era el Redentor del mundo, el Salvador del mundo. Le reconocieron como el Hijo de Dios. Los años de los milenios que hemos vivido después de la muerte de Cristo, Cristo continuó siendo el Redentor del mundo. Continúa siendo el Hijo de Dios. Debe de ser para ti el Hijo de Dios. Debe de ser para mí y para todos el Salvador de la humanidad. Y entendió claramente cuando Cristo había hablado con él. Noten. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo debía de ser levantado. Así que esa fe inquebrantable y firme quedó restablecida en José de Arimatea y en Nicodemo para siempre. No abandonaron las cosas de Dios. Fueron seguidores de Cristo. Se oía el clamor: queremos al Cristo sanador, pero ya no estaba entre ellos. Los familiares con sus enfermos, los dolientes, los leprosos y los moribundos, por falta del toque sanador, indicaba que una luz se había apagado en el mundo, porque Cristo es la luz del mundo. Donde no está Cristo hay tinieblas.
y Cristo disipa las tinieblas del mal y del error. Así que sin Cristo la tierra es tinieblas y oscuridad. Se oían otras voces decir: danos a Jesús. Le hacía falta a Jesús ahora. Pero la venganza de los sacerdotes se torna en amarga. La estrategia de los malvados queda revelada. Hombres de intelectos preguntaron a los sacerdotes que explicaran la profecía del Antiguo Testamento y no podían hacerlo. Y enloquecieron. Muchos se convencieron de que las escrituras se habían cumplido. El clamor de los sacerdotes que Jesús era un impostor era en vano. Ya no le creían a los sacerdotes. Habían visto a Lázaro resucitar y temblaron de miedo al pensar que Cristo mismo resucitaría. Temblaron y recordaron las palabras de Cristo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Se encuentra en Juan 2:19. Así que noten lo que dice el Señor en Mateo 20:18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y los escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan y azoten y crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Inmediatamente realizaron un concilio. Vamos a tener que retener el cuerpo de Jesús en la tumba. Es decir, la muerte y el sepulcro debían retener al que ellos habían crucificado. Y vinieron a Pilato. Le dijeron: mira, Pilato, queremos que tú asegures la tumba, porque si no, el postrer error será peor que el primero. Noten ahora, Pilato entendió perfectamente que este asunto había sido un complot de los sacerdotes, porque ellos le confiesan a Pilato y le dicen: el postrer error será peor que el primero. Si cometimos un error en ponerlo en el Calvario, ahora es un gran error el hecho de que Jesús realmente resucite, y para ello puede ser que los apóstoles vayan a robarle durante la noche. Así que por favor, pon una guardia. Y Pilato le dijo: bueno, está bien, vamos a ponerle una guardia. Le pusieron 100 soldados, 100 soldados romanos, y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra. La sellaron de tal manera que no era posible. De la única manera es remover la piedra, tenían que romper el sello. Así que los guardias no podían hacer eso. La piedra no podía ser removida de allí. Así que la intención satánica y la intención de los seguidores de Satanás era que Cristo permaneciera en la tumba para siempre. Permaneciera para siempre en la tumba. Oh, mis amigos y hermanos, déjenme decirle que por esta acción de los sacerdotes, Cristo más tarde sería glorificado. No solamente Cristo, Dios sería glorificado. Y fueron los argumentos más convincentes para probar la resurrección de Cristo. Los soldados, todos los que estaban por allí, fueron los argumentos más poderosos. El salmista había declarado en Salmos, en el capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Oh, mis amigos, qué profecía más hermosa de la resurrección de Cristo, donde se trata de impedir bajo toda circunstancia que no se levante. Pero Cristo no podía ser retenido en la tumba. Oh, mis amigos, vamos a ver cosas maravillosas y gloriosas en el próximo tema.
el Señor ha resucitado. Mientras tanto, pensemos en Cristo en el Gólgota, muriendo por tus pecados y mis pecados, recibiendo su perdón y recibiendo la oportunidad de estar en paz y a tono con Él. Dios pueda bendecirte grandemente y que este sacrificio y esta sangre derramada por ti no sea en vano, sino que sea una fuente de eterna bendición y vida eterna. Dios te me bendiga, este es mi deseo y oración. Oremos. Señor, creador de los cielos y de la tierra, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, y te rogamos que tu palabra llegue a lo más profundo de cada corazón y que cada día la esperanza gloriosa que tú has dejado esté anidada y esté lista, oh Señor, en nuestras vidas para tener un encuentro en paz y darte la bienvenida. En el nombre de Jesús. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia
santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, Los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos.